Escena 1. ¿Alguna vez has sentido que el miedo te paraliza? ¿Que un sueño parece tan grande que te asusta dar el primer paso? Hoy te contaré una historia en 10 escenas sobre cómo el valor puede cambiarlo todo. En un pequeño pueblo rodeado de montañas imponentes, vivía un joven llamado Elian. Su gran sueño era escalar el Pico del Silencio, la montaña más alta y temida de la región, algo que nadie había logrado en generaciones. Escena 2. Elian no era el más fuerte ni el más experimentado. Era un simple panadero, conocido por su amabilidad y su pan caliente. Pero cada mañana, al abrir su panadería, veía el pico nevado y sentía una llamada inconfundible. Los ancianos del pueblo le contaban historias de vientos traicioneros y espíritus guardianes, intentando disuadirlo. Es una locura, decían. Quédate donde perteneces. El miedo y la duda comenzaron a sembrarse en su corazón. Escena 3. Una noche, mientras observaba la montaña desde su ventana, Elian recordó las palabras de su abuela. El valor no es la ausencia de miedo, hijo, sino la decisión de que algo más es más importante que el miedo. En ese instante, tomó una decisión. No dejaría que las dudas de otros apagaran su propia luz. Al día siguiente, comenzó a prepararse. Cada mañana, antes de amasar el pan, corría por las colinas, fortaleciendo su cuerpo y su espíritu. Escena 4. Su decisión no fue bien recibida. Muchos en el pueblo se burlaban de él. El panadero alpinista le llamaban con sorna. Elian sentía el peso de sus miradas y susurros. Hubo días en que pensó en abandonar, en volver a la comodidad de su horno, pero entonces miraba el pico y recordaba su propósito. El valor no es inmune al juicio, pero sí es resistente a él. Escena 5. Finalmente llegó el día, con una mochila llena de provisiones y el corazón latiendo. Con una mezcla de miedo y emoción, Elian se despidió. Solo una persona fue a verlo partir, una niña pequeña que le entregó una piedra lisa y redonda. Para la buena suerte, le dijo. Ese pequeño gesto de fe le dio una fuerza inesperada. El primer tramo de la montaña fue duro, un recordatorio de lo que le esperaba. Escena 6. A medida que ascendía, el paisaje cambiaba. Los bosques frondosos dieron paso a rocas escarpadas y vientos helados. Elian enfrentó su primer gran obstáculo, una grieta profunda que parecía insuperable. El miedo lo invadió, sus manos temblaban, pero en lugar de retroceder, respiró hondo, recordó su entrenamiento y con un salto de fe, cruzó al otro lado. Cada paso era una victoria contra la duda. Escena 7. Más arriba, una tormenta de nieve lo sorprendió, borrando el camino y sumiéndolo en una blancura cegadora. Desorientado y aterido de frío, encontró refugio en una pequeña cueva. En la oscuridad, solo y con sus provisiones menguando, la desesperación lo tentó. Pero entonces apretó la pequeña piedra en su bolsillo. No se trataba solo de conquistar una montaña, se trataba de conquistarse a sí mismo. Escena 8. Cuando la tormenta amainó, Elian salió de la cueva y vio el cielo despejado. El pico estaba más cerca que nunca, bañado por la luz del sol. Con energías renovadas, continuó el ascenso. El aire era fino, cada respiración era un esfuerzo, pero la vista era sobrecogedora. Podía ver su pueblo, tan pequeño a lo lejos, y comprendió que el miedo
se ve más grande cuando estás abajo. Escena 9. Con un último esfuerzo, Elian puso sus pies en la cumbre del pico del silencio. El mundo se extendía bajo él en un panorama de una belleza indescriptible. No había espíritus malignos, solo un profundo y absoluto silencio. No gritó de victoria, simplemente se sentó, comió un trozo de su propio pan y observó, sintiendo una paz que nunca antes había conocido. Había enfrentado su miedo y había encontrado no solo una cima, sino a sí mismo. Escena 10. Elian regresó al pueblo, no como un héroe arrogante, sino como el mismo panadero de siempre, pero con una mirada diferente. Su historia se extendió, no como un cuento de hazañas sobrehumanas, sino como un testimonio del poder del valor. Inspiró a otros a perseguir sus propios picos, ya fuera abrir un negocio, aprender a pintar o simplemente hablar desde el corazón. Porque el verdadero valor, como aprendió Elian, es dar ese primer paso. Y luego, el siguiente, a pesar del miedo. ¿Cuál es tu pico del silencio? Recuerda que el valor reside en ti, esperando ser despertado. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te ha gustado, no olvides darle a me gusta, suscribirte y compartir. Nos vemos en el próximo video.